Bueno, buenas tardes. Esta es la clase presencial número 7 para todas las comisiones. Y hoy vamos a trabajar con la unidad 2, el texto número 3, Social Theory and Education, donde está la fotito de Mafalda, por eso se ha puesto Mafalda entre paréntesis. La afirmación para hoy es: serenamente el conocimiento viene a mí, la sabiduría lo sostiene. Nos repetimos una vez más. Serenamente el conocimiento viene a mí, la sabiduría lo sostiene. Bien. Y bueno, después de la afirmación entonces vamos a leer este texto que la estrategia es igual que todos los otros textos, ¿no? O sea, vamos a hacer los 3 niveles lingüísticos, el nivel discursivo y el otro nivel también, el último, para resolver este texto. Prácticamente no es la última vez que hacemos el nivel lingüístico, pero de ahora en más los otros textos son lecturas extensivas donde se complica el contenido, o sea, los contenidos son más complicados, son más científicos, más específicos, donde hay muchas teorías, donde aparte de leer los contenidos, también vamos a tener que investigar de qué se trata cada teoría para poder inferir, ¿no?, las palabras de acuerdo al contexto, donde hay muchas dualidades de teorías en los textos y esas dualidades nos llevan a investigar y se reflejan en el contenido también. El contenido es una riqueza de dualidades. Esto vamos a ver más adelante. Hoy terminamos entonces con el texto número 3. Esta mañana hemos grabado la clase virtual y hemos adelantado un texto de la lectura extensiva, a donde ya no se analiza para el nivel lingüístico, o sea, todo el análisis de la referencia, de las partes, sino directamente se va a la parte de la comprensión. Pero el texto es más jugoso, más rico, más denso. Y muy interesante, realmente lleva a la investigación también. Bueno, ahora vamos de lleno entonces a este texto, actividades de prelectura. ¿Dónde se encuentra la número 1? A ver, ¿quién me puede leer la número 1 de las actividades de prelectura? Bueno. Esa es la número 1 de las actividades de prelectura. ¿Dónde se encuentra la explicación del concepto enunciado en el título? Ah, ok. Este es el texto, donde está Mafalda. Ah, perdón. Sí, la otra. Es la otra, la hermanita esta. Mafalda. Bueno, vamos a poner entonces, vamos a leer, dice, ¿dónde se encuentra? Aquí hay un dibujo, hay un recurso de prelectura donde está el dibujo de Mafalda y Mafalda dice: una cosa es un país independiente y otra un país independiente. ¿Ah? La pendiente. Entonces dice, ¿dónde se encuentra la explicación del concepto enunciado en el título? La número 2, haga una lectura rápida del texto e indique en qué disciplina se apoya esta teoría. El título es Social Theory of Education or an Education. La teoría social y educación, o la teoría social de la educación. Cualquiera de los dos. Bien. ¿Dónde se encuentra la explicación del concepto enunciado en el título? Vamos a seguir leyendo. Voy a leer por primera vez el texto. ¿Lo tienes? Bueno, voy a leer por primera vez el texto y lo vamos a analizar. Social Theory and Education aims to support and develop theoretically informed educational research, to engage with and facilitate new social theory, and to explore the relationships between theory work and research. Social theory here refers to the use of theoretical frameworks to explain and analyze social action, social meanings, and large-scale social structures. The field is interdisciplinary, drawing ideas from a range of contributing disciplines, but
particularly from politics, philosophy, and sociology. Social theory aims to develop concepts and ontologies that can provide social research with conceptual and methodological tools for analytical and interpretational work. The purpose is to accommodate and encourage work which applies and develops ideas and concepts from social theory to education research, as well as exploring and critiquing the contributions to educate of major social theorists. Our most important focus is substantive research applications of social theory, but we also seek to support the development of new theoretical work and reflexively consider the role of theory in relation to research and the analysis of data. Bueno, se va poniendo más denso el tema del contenido, pero tenemos muchas palabras ahí. Hay muchas palabras transparentes y muchas palabras que se repiten, ¿sí? Bueno, por ejemplo, vamos a ver de nuevo. Y se observe para su mejor comprensión palabras conceptuales y las transparentes, así como aquellas que se repiten. Bien. El título es Social Theory and Education, ¿ok? Bueno, ¿cuáles son? Vean, fíjense ustedes cuáles son las palabras que más se repiten en el texto y las palabras transparentes. Ok. Ok, ahí va. ¿Estás, Matías? Bueno, vamos a ver ahora las palabras que se repiten y las palabras transparentes. Theory, education, las transparentes también, se repiten las transparentes. ¿Qué más? A ver. Work, de trabajar, bien. ¿Cuál? A ver. Ah, research, muy bien, muy bien. Sí, 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 sí. ¿Está bien, chicas? Bien. Research. Development o develop. Ok. Después de theory, han visto que de ahí derivan muchas. Theoretically, ¿ven? De ahí deriva theory, que es el sustantivo de teoría. Salen también los adverbios, los adjetivos. ¿Ah? Theoretically, ¿ah? Ah, social, claro, exactamente, social, socially. Otra palabra que se repite, a ver, o transparentes también, ¿eh? Action, muy bien. ¿Qué otra palabra transparente? Informed, informed, ¿les parece? Informed, palabra transparente. Sí, como que les suena large scale como palabra transparente. No, ustedes no. Gran. Large es más que big, más que grande, gran. Claro, large scale es a gran escala. Ahí está, ¿ven? Muy bien. Vamos a ponerle aquí large scale. A gran escala, large scale. ¿Qué más? Structure. O structural. ¿A dónde está? ¿En qué número? ¿En cuál? En la línea 5. En la línea 5. Structure, social structures. Muy bien. A ver. Muy bien. Todo lo que vamos a ver hasta de ahora en más son contenidos de sociología que tienen que ver con eso, con la estructuración, ¿no es cierto? Con todos los modelos sociológicos. Distintas teorías, filosóficos, claro. Conceptual, ¿les parece transparente? Conceptual, muy bien. Ok, philosophical. ¿A dónde lo tengo aquí? Interdisciplinary, ajá. Interdisciplinary, philosophical, lo mismo es. Philosophy. Sociology también. Sociology.
Particularly también, ¿ven? Ahí tenemos otro adverbio, viene de particular, particularly. Explore, to explore, es una palabra transparente, explore. Bien. To explore, bien. Analytical, analytical también. Miren cuántas palabras transparentes tenemos. Contributions, transparente también, ¿no? Contributions. ¿Qué más? Bueno, important. Development, de develop tenemos develop y tenemos development también. Tenemos el verbo y el sustantivo. Develop, desarrollo, y development. Exacto. Develop es desarrollar, perdón, el verbo y el sustantivo desarrollo, development. Muy bien. Después tiene theory, teoría, y theoretically también lo tenemos como verbo. ¿Qué otra palabra? Bueno, important, in relation to research, analysis, análisis, también reflexively. ¿Les parece transparente? Reflexively. ¿Qué tal, Silvia? Reflexively. Ok, muy bien. Bueno, todas esas palabras, tenemos palabras que se repiten y palabras transparentes. Bueno, miren, hagan una conexión entre las palabras que se repiten y las transparentes, ¿no? Miren el topic, Social Theory and Education, or of Education. Entonces, la teoría social de la educación, está todo relacionado. Entonces, hablamos de theory, de teorías, de education, de work. ¿Qué era work? De trabajo. Research, investigación, ya lo hemos visto varias veces, investigación, research. Develop, to develop es desarrollar y development es el desarrollo. Social, hablamos del aspecto social. Action, hay una acción. Informed, hablamos de que nos vamos informando o estamos investigando para para informar. A large scale, o sea, se ve que estamos buscando una data, ¿no es cierto? Un modelo, una generalización. Por eso habla de large scale en la investigación. Structures, está buscando estructuras sociales. Conceptual, tiene que armar un concepto. Interdisciplinary, o sea, esto va más allá de solo un campo de la educación, sino que es interdisciplinario. Philosophy, tiene que ver con la philosophy, con sociology, con la sociología. Particularly, to explore, to research es investigar, más o menos es to explore. O sea, explorar es la búsqueda sin metodología, sería, o sea, explorar. Y research es la investigación metodológica ya. Entonces, para que haya una research, tengo que empezar a explorar primero. Y luego vamos con todas estas herramientas vamos a armar, ¿no es cierto?, una metodología de la investigación. Bien. Después, analytical, o sea, es algo analítico. Contribution, saber qué es lo que está contribuyendo con esto. Y reflexively, ¿no? ¿A qué reflexiones o reflexivamente a qué nos lleva esto? Bueno, más o menos, estas son las palabras que se repiten y las palabras transparentes, ¿sí? Tenemos una idea de lo que se trata el texto. Bien. Destaque las palabras que no conoce. A ver, ¿cuáles son las palabras que no conocemos? No. Todas no, ya saben. Voy a volver a leerlo ahora. Voy a volver a leerlo. Y de ahí vamos a sacar solo algunas palabras que no conocemos. Ya saben, no se detengan en oraciones enteras. Y traten de inferir del contexto de la oración. Social theory and education aims to support and develop theoretically informed educational research, to engage with and facilitate new social theory, and to explore the relationships between theory work and research. Social theory here refers to the use of theoretical frameworks
to explain and analyze social action, social meanings, and large-scale social structures. The field is interdisciplinary, drawing ideas from a range of contributing disciplines, but particularly from politics, philosophy, and sociology. Social theory aims to develop concepts and ontologies that can provide social research with conceptual and methodological tools for analytical and interpretational work. The purpose is to accommodate and encourage work which applies and develops ideas and concepts from social theory to education research, as well as exploring and critiquing the contributions to education of major social theorists. Our most important focus is substantive research application of social theory, but we also seek to support the development of new theoretical work and reflexively consider the role of theory in relation to research and the analysis of data. Bien, vamos al primer párrafo. ¿Qué no entienden del primer párrafo? Primer párrafo, una o dos palabras que no puedan comprender del contexto. Aims to. Bueno, esa palabra varias veces la hemos visto ya. Aims to, apunta a. Bien. To. Support es sostener. Support. Support. Sostener. Bien. And develop theoretically informed educational research to engage. To engage. ¿Se acuerdan que era to engage? To engage es cuando algo se compromete, está comprometido. Y se recuerdan que cuando hablábamos la otra vez de algo de didactic method, que hacía el de didactic method, hacía engage the student's mind, ¿se acuerdan? Claro, en vez de comprometer es como formatea la mente, ¿se acuerdan? O sea que miren qué diferencia de significado de acuerdo al contexto, ¿no? To engage a student's mind es cuando se formatea la mente de los estudiantes. Y aquí to engage dice, inform education, to engage with and facilitate new social theory, para comprometerse con y facilitar nuevas teorías sociales. Ese to engage está como que se compromete, ¿no es cierto? La teoría social con la educación. Estoy en la línea 2. To engage with and facilitate new social theory and explore the relationship between theory, work and research. Y explorar las relaciones. Relationship, esa terminación ships se le pone al final para ponerle un nombre global a una palabra. Porque yo digo relation, digo la relación, puede ser cualquier tipo de relation, pero yo digo relationship, ya queda como la relación. Entonces, the relationship, las relaciones en este caso entre teoría, trabajo y investigación, investigación. Dice theory, work, teoría, trabajo, o trabajo, teoría, and investigación, research. En el segundo párrafo, una palabra que no comprendan, quiero que busquen, yo no estoy segura, dice concepts en la línea 1, 2, 3, 4, línea 5 del segundo párrafo, habla de concepts and ontologies. Eso, sí. Number 8, la línea 8, perdón, line 8, línea 8. Dice antes, arriba, dice concepts and ontologies. ¿Saben qué significa eso? ¿Qué significa, Silvita? Muy bien. Good. Conceptos y conocimientos. ¿Ok? Vamos a poner.
Sí, no le hemos puesto. Nadie lo ha dicho, por eso lo he dejado para acá. Porque por ahí es transparente la palabra, pero no entendemos el concepto. Entonces significa conocimiento. Viene de conocimiento. Muy bien, vamos a ponerlo aquí. Otra palabra de este párrafo